comprobar. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen como para redondear la clase anterior, donde estábamos, lo que estábamos haciendo. A ver, vamos a rebobinar un poco acá. A ver, teníamos el concepto, la derivada es un límite, y lo que vamos o lo que pretendía la primera parte de la conversación de ayer era justificar por qué era importante ese límite. Bueno, el punto es el siguiente. El concepto de derivada geométricamente tiene la interpretación como pendiente de una recta. ¿Cuál es la recta que estamos considerados, que nos interesa? Es una recta que es tangente a la curva en un punto. En un punto de la curva queremos obtener el objeto geométrico de la recta que es tangente. Entonces, en primer lugar, nosotros, por imitación con lo que se había visto en la circunferencia, la tangente a la circunferencia, a la recta, a la circunferencia en un punto, teníamos que pedir que tenga la propiedad de solamente coincidir en principio, después nos relaja esta idea, solamente coincidir con la curva en el punto y no tener nada más, pero eso, a diferencia de la circunferencia, se relaja y se pediría en principio que tenga esa propiedad en un entorno, es decir, en una porción de gráfica que se comporte como lo que ocurre con la circunferencia y su recta tangente. Entonces, a diferencia de la circunferencia, aquí no tenemos una manera de encontrar directamente la recta, así que lo que uno tiene que hacer es obtener de alguna manera la pendiente de ella. Recuerde que si tenemos un punto y la recta y la pendiente, tengo la ecuación completa. Entonces uno se da cuenta, en realidad lo que sirve como motivación, de que la recta tangente es una recta límite. Y aquí se puede apreciar mejor. La recta tangente es una recta límite. ¿Okay? Ahí. Si uno toma una recta fijada al punto y toma otro punto en la curva o en la gráfica de la función, y toma la recta que pasa por esos dos puntos, esa es una recta secante. Y cuando el punto se acerca al punto fijo, esta recta que sigue siendo secante tiende a convertirse en una recta con la propiedad buscada. Bueno, el detalle es, ya que tenemos la recta como objeto geométrico, cómo encontrar la ecuación. Y la ecuación se obtiene de esta manera que se está indicando acá. La pendiente de dicha recta es un límite. El límite de la pendiente de la recta secante. Por lo tanto, resulta interesante estudiar ese límite. Para una función concreta, en un punto x0 concreto, este objeto, esta expresión si tiene límite, va a ser la pendiente. Mide la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que uno hace después es, bueno, ¿qué pasa si estudiamos de manera abstracta este límite? ¿Qué podemos decir? ¿Qué propiedades podemos sacar de este límite? Y ahí aparece la derivada. La derivada entonces se define. Y ahí está la definición. ¿Okay? La definición de derivada, de manera abstracta, dado un punto en el intervalo abierto donde está definida la función, se define el cociente de diferencia, se toma el límite. Si el límite existe, la función se dice derivable y el valor del límite se llama la derivada de la función en el punto y se anota de la manera que se está indicando ahí. Entonces la idea es obtener una gran cantidad de propiedades de la expresión 1. La aplicación ya es justamente lo que motiva. La aplicación nos permite hallar recta tangente a curva en el punto, en su sentido más general. Ahí está la aplicación. Ya tenemos la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto, que es la ecuación punto pendiente. Y planteamos un ejemplo concreto de cálculo. Y después calculamos derivadas por definición, lo que se está indicando ahí. Bueno, ahí está la derivada de una función en un punto, cuando ese límite existe para todo punto del dominio de la función, entonces tenemos la derivada simplemente, que es una función que a cada x le asocia su derivada. Se llama la función derivada simplemente la derivada. Así que cuando uno puede calcular este límite para un valor particular,
o para un valor genérico, y en el caso que es un valor genérico, uno obtiene la derivada de la función. Primera propiedad, si es derivable es continua, la función si es derivable debe ser continua, y la consecuencia es el cálculo que aparece ahí. Y esa es la demostración. La demostración se entiende un poco más si reescribe la definición de derivada de esta manera. El límite se puede escribir así. Le estamos llamando una estrella. La misma forma de indicar la derivada como límite es ese. Entonces, si es derivable es continua, aquí se calculan algunas derivadas propiamente tal, por definición. La recíproca no es cierta, si es continua no necesariamente es derivable, y está el ejemplo clásico que es ese, que dice, ahí lo que pasa es que en la punta, en la esquina, en el caso de la gráfica de la función valor absoluto que es así, no es posible asociarle una recta tangente, porque la derivada no existe. Entonces, si uno toma valores solamente mayores que 0, uno tiene una recta, menores que 0 tiene otra recta, entonces no es posible asociar una única recta tangente, que es lo que tiene que ocurrir cuando la función es derivable. Entonces, el fenómeno se produce ahí. Hay un fenómeno que se produce acá. Ahí se produce el fenómeno. Y uno dice en general, si uno tiene una esquina, si la gráfica tiene alguna punta o esquina, va a haber problemas con la derivada. Eso no siempre es así. Estas 12 son gráficas de funciones donde la derivada no existe. No estamos diciendo que si la gráfica de una función cambia, no es derivable ahí, podría ser derivable. Entonces, podría ser una cosa así. Si algo es así, esa función va a ser derivable en 0, probablemente la derivada valga 0. Hay que tener presente. Si produce un cambio muy abrupto, cambia, la derivada no existe. Bueno, y después, ¿qué más? Después de eso, se plantea y se les pide que ustedes calculen las fórmulas que aparecen ahí por definición de derivada. Aquí hicimos la fórmula E, y después, donde habíamos quedado, planteamos el álgebra de derivadas. ¿Cómo debe aplicarse esto? Bueno, si la fórmula dada f de x, nosotros miramos la fórmula y es una combinación de sumas, productos, cocientes, entonces uno tiene que aplicar para derivar la fórmula el álgebra de derivadas, y algunas de las componentes o las funciones básicas son algunas de las que aparece ahí. Uno copia y pega la fórmula respectiva. Entonces, el comentario importante de ayer es que, desgraciadamente, la derivación de la suma producto cociente no se porta tan bien como uno le gustaría. En el caso de la suma, la derivada de la suma las derivadas, o bien diferencia. Y si uno quiere derivar una fórmula que está formada por un número multiplica a otra fórmula, uno deriva la fórmula y el resultado lo multiplica por el número. Desgraciadamente, en el caso del producto, como lo mostramos ayer, la derivada no se porta bien. Nosotros nos gustaría que la derivada fuera fácil de calcular en el caso del producto. Una cosa como esta, que derivar un producto de dos fórmulas es derivar cada factor y después multiplicar, pero desgraciadamente eso no es así. Esta igualdad no se cumple, y lo mismo pasa con el cociente. No es posible calcular la derivada de esa manera. En el caso de la derivada del producto, ayer dedujimos la fórmula, la que se está encerrada en el cuadro, la voy a volver a encerrar aquí. Si quieres derivar un producto con la noción de derivada que hemos dado, entonces necesariamente tienes que hacerlo de esta manera. Y aquí está la idea de la demostración. La única manera de la fórmula se prueba usando la definición de límite, y entonces aquí uno se da cuenta que para que todo calce, tiene que ser la fórmula de esa manera. No hay otra forma. ¿Okay? Así que para derivar un producto hay que hacerlo de la manera que se está indicando ahí. Lo mismo con el cociente. Uno puede probar que la derivada del cociente en la fórmula que está en el lado derecho es una fracción, cuyo denominador es el cuadrado del denominador original.
y cuyo numerador opera de la forma que se está indicando aquí, es ser insistente en esta parte, donde hay una diferencia y se resta en el orden que se está indicando en la fórmula, no en cualquier orden. ¿Okay? Bueno, y después vimos cómo aplicar la fórmula. Esencialmente es copiando y pegando. Entonces, ya vimos los dos ejemplos de arriba. Si quisiéramos calcular la derivada de esta función, uno dice, mira, por muy elemental que nos pueda parecer, uno observa la fórmula y dice, la fórmula está compuesta por 3 que están pegadas con suma y diferencia, así que la derivada de la suma las derivadas. Ahí está. Uno deja expresado, cuando está aprendiendo, uno deja expresado lo que quiere hacer. Quiero derivar esto, derivar eso, derivar eso. Y a los resultados respectivos los junto respetando los signos que tenía previamente. Ahora en cada sumando aplico la regla respectiva. Por ejemplo, si quiero derivar esta expresión, cuando uno pone prima significa que vas a calcular la derivada y al lado derecho tienen que colocar ya el resultado de eso. Bueno, aquí podríamos hacer un paso más, un tercio ahí. ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos haciendo este cálculo, esta fórmula, estamos aplicando constante por la derivada de la función. Muy bien, y llegamos acá. La derivada de esto es ahora constante por la derivada. Como uno deriva x elevado a un tercio, estamos aplicando esta fórmula. Ahí copiamos y pegamos. Ahí está, ¿no? La derivada de una potencia es bajar el exponente resta 1. Vamos acá entonces. Ahí, ¿no? Bajar el exponente resta 1. Menos 2 tercios. Así que la derivada es 2 tercios. X elevado a menos 2 tercios. Listo. Y ese es el que vas a pegar ahí. Listo, entonces la derivada de la constante es 0, la derivada del primer factor es 15 aquí a la cuarta, así que uno pega ahí. Y aquí está el resultado de la derivada. Ahí está. Bueno. Ya, entonces, ¿cómo deriva el resto? ¿Cómo derivamos el producto o el cociente? Veamos el producto. En este caso uno puede multiplicar todos los términos y vamos a llegar a un polinomio de grado 6 y derivamos como en el problema 3 o en el 2. Pero aquí podemos usar la derivada del producto también. Tenemos un factor, tenemos otro factor, la derivada lo voy a llamar h. La derivada del producto es, bueno, tenemos que g es f por h, por lo tanto la derivada es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Entonces lo que aparece en la línea siguiente es expresar esa idea. Estamos expresando el cálculo que vamos a hacer. Aquí ya usamos la fórmula. Y en la línea siguiente vamos a anotar los resultados que nos faltan. Nos falta calcular esta derivada. Y nos falta calcular esa derivada. Y es lo que vamos a pegar aquí. La derivada de la primera factor es este. Y la derivada de x cuadrado menos 3 es este. Así que nos reemplaza, y ahora podríamos hacer un poco de álgebra y llegar a este resultado. Aquí hay un comentario, es el siguiente. Cuando uno calcula derivadas, tiene que tratar de dejar el resultado final de la manera más simplificada posible. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, esta respuesta es correcta, probablemente uno no encuentre esta respuesta como resultado, sino que encuentre esta la respuesta, ¿ya? La simplificación. La derivada entonces es la expresión que está. Bien, vamos a derivar ahora más expresiones. Mientras más derivadas de funciones básicas tengamos, vamos a poder tener una gama más amplia de funciones para derivar. Entonces veamos aquí.
Calculemos la derivada de x cubo seno de x. Paréntesis. ¿Qué regla es la que hay que aplicar? Bueno, aquí la recomendación es leer la fórmula. La fórmula es x cubo por seno de x, así que hay que derivar un producto. Es tan simple como eso, ¿eh? Es decir, uno al ver la fórmula determina qué regla aplicar. Vamos a aplicar la derivada del producto. Vamos a derivar el producto entonces. Aquí está, se expresa. Ahí está expresado lo que queremos hacer. La derivada del primer factor, que es x cubo, 3x cuadrado. La derivada del seno es coseno. Aquí recordar, la derivada del seno es coseno. La derivada del seno es coseno. Ya que pasa esto, nos tendrían que probar. A veces se pregunta, a veces se acostumbra a evaluar, calcular usando la definición la derivada de una función, x más h menos seno de x sobre h. Ese límite vale coseno de x. Eso es lo que está diciendo acá. Eso vale para todo x en número real. Entonces, cuando nos encontremos con la derivada del seno, la cambiamos por coseno porque el límite nos da eso. Ya no estamos calculando límite. Bueno, entonces la derivada del seno es coseno. Y aquí en esta línea está el resultado final, que lo podemos reescribir también así. Y tenemos entonces la derivada. Ok, veamos. Vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces miramos la función es una fracción o un cociente. Así que hay que aplicar la respectiva fórmula. Derivar una fracción o un cociente. Vamos a ver la fórmula. Ahí está, ¿no? La derivada de un cociente es como se indica ahí. O sea, hay que identificar numerador y denominador y calcular la derivada de acuerdo con eso. Fijarse que hay un signo negativo que indica que debe respetar quién resta quién. Entonces, numerador x más 2, denominador x menos x cuadrado. La derivada entonces se calcula de la siguiente manera. Derivada del numerador por el denominador menos, y este menos va por fórmula, numerador por la derivada del denominador. Por eso que es conveniente escribir la fórmula respectiva para las funciones explícitas y en la línea siguiente hacer el cálculo de lo que está faltando. Si nosotros miramos la fórmula acá, el problema está completamente resuelto si nosotros calculamos lo que está faltando, que es este término y este término. Que los estamos calculando. Entonces, el primer término, la derivada es 1, ahí lo notamos por, después de 1 no se va a notar, queda tácito, y la derivada de x menos x cuadrado es la expresión que está ahí. Uno dice, ¿cómo derivo x menos x cuadrado? Bueno, eso es la derivada de x menos la derivada de x cuadrado, y la derivada de x es 1 menos 2x. Listo. Ya, llegamos aquí a este punto, y la recomendación es no dejarlo hasta acá, sino hacer todo el álgebra posible,
y después de hacer todo el álgebra llegamos a esto, que es el resultado. Más adelante vamos a ocupar el resultado de la derivada, así que es importante dejar lo más reducido posible la expresión. ¿Okay? Esa es la parte que va a ser importante. Bueno, otro cociente, coseno 1 menos seno. Vamos a derivar el cociente. Aquí está escrito en la otra notación, tenemos que manejar ambas notaciones. Ambas notaciones. Ambas notaciones, ahí nos queda. Derivada del coseno, aquí, bueno, aquí la derivada del coseno te da menos seno. ¿Ok? La derivada del coseno es menos seno, 1 menos seno de x, menos coseno de x, por la derivada de esta expresión, que es menos coseno de x. Ahí está. La derivada de 1, y esto partido por 1 menos seno cuadrado. Y ahí entonces esto es igual, aquí nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado menos seno cuadrado menos seno de x partido todo por 1 menos seno de x. Bueno, y esta parte aporta 1, una identidad trigonométrica, 1. Llegamos entonces a esta expresión. Muy bien, y ahora ese uno puede simplificar para llegar finalmente a esto. Ok. Con la regla de derivación, derivada del producto, derivada del cociente, uno puede completar la tabla. ¿Cuál es la tabla? ¿A qué nos referimos con la tabla? A esta tabla. A esta. Aquí tenemos un formulario básico. ¿Ok? Formulario básico. Que se puede completar agregando las demás funciones trigonométricas. Entonces, lo que podemos hacer acá es ir completando el formulario de la siguiente manera. Las derivadas que aparecen ahí son respectivamente las que se están indicando. Derivada de tangente, secante cuadrado, secante por tangente, cotangente menos cosecante cuadrado, y cosecante menos cosecante por cotangente. Bueno. Entonces, por ejemplo, a ver cómo uno calcularía la derivada de la secante. Uno podría calcular la derivada de la secante calculando la derivada de esta expresión. Y la derivada de esta expresión es la derivada de 1' por coseno de x menos 1 por la derivada del coseno. Coseno de x al cuadrado. Y aquí nos queda que esto es 0. Esta derivada aporta 0. Entonces aquí nos queda seno de x. Coseno de x. Y se puede escribir como secante de x, tangente de x. Y ahí nos queda entonces la fórmula. Entonces, la idea no es tener que calcular la derivada cada vez, sino ocupar la fórmula. Es decir, cuando nos aparezca secante y queremos derivar, cambiamos directamente por esta expresión. Ya hicimos el cálculo. O sea, la fórmula ya se probó y se ocupa después. ¿Okay?
Bueno, aquí tenemos una aplicación, calculemos la recta tangente a la curva en el punto, cuando x es pi medio. Cuando x es pi medio, obtenemos un punto en la gráfica y la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Para qué función? Para esta función. Así que uno dice, el cálculo pasa por, primero hallar la derivada, calculamos la derivada de la función, estamos derivando un cociente, fijarse que en el lado derecho ya hicimos la derivada, si ya calculamos la derivada del numerador y la derivada del denominador, hicimos el cálculo, y después viene un proceso de simplificación del numerador, queda así. ¿Okay? Llegamos a esto. Esta vale la derivada de la función. Ahora tenemos que ocupar la expresión, que es la derivada. ¿Cómo la ocupamos? Bueno, evaluamos en pi medio. Si evaluamos en pi medio, recordar que el seno de pi medio es 1. Así que la derivada después de calcular nos da menos un tercio. Ahí está la derivada. Y ahora hay que completar la recta tangente. Necesitamos el punto. Bueno, ¿en qué punto? En este punto. Ahí. Coordenadas pi medio 0. Así que estamos completando la ecuación. Estamos usando, como hemos comentado acá arriba, ahí está, estrella, la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. La ecuación de la recta tangente a la curva en el punto es eso. Veamos acá entonces, aquí estamos calculando, la recta es la que se está indicando ahí, pi sexto menos x tercio. Bueno, a ver, una recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Una recta que es horizontal o es paralela con el eje X, su pendiente vale 0. Va a ser importante lo que vamos a comentar a continuación. Dice, si nosotros tenemos una función, entonces los valores donde la derivada es 0, nos van a dar los valores donde la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, si nosotros trabajamos con la función f, dada por coseno sobre 2 más seno, podríamos encontrar los puntos donde la recta tangente es horizontal, para x en este intervalo, cuando x se mueve en este intervalo. Entonces, uno deriva igual a 0, por lo que se está comentando anteriormente. Entonces, la derivada debe ser 0. Pero la derivada ya la calculamos arriba, la derivada vale menos 1 menos 2 seno de x. Es esa fracción. Si es igual a 0 el numerador es 0. Seno de x es menos un medio. Ese es el 0. Por lo tanto, hay que encontrar todos los ángulos entre 0 y 2pi donde es cierto. Bueno, eso es verdad ahí. Lo que hemos hecho acá es resolver una pequeña ecuación trigonométrica, ¿no? Hay un ángulo que se puede sacar por tanteo ahí, ¿eh? Que es otros ángulos que también sirven son un medio se alcanza en menos pi sexto y menos 5 pi sexto. Ahí también en esos ángulos también, pero esos ángulos no están en el intervalo que están pidiendo, que es 0,2. Ok. Hay otra recta que es interesante. Si esta es la gráfica de la función o la curva, sabemos nosotros que podemos encontrar la recta tangente. Ahí está la recta tangente. La recta tangente es esta. Y resulta interesante desde el punto de vista geométrico encontrar la perpendicular de esa recta. Tengámosla con negro.
La recta que es perpendicular a la tangente, pero ¿dónde? Justamente en el punto donde intersecta. Ya esa recta se llama recta normal. ¿Cómo uno encuentra la ecuación de la recta normal? Bueno, la pendiente es el recíproco negativo, ¿cierto? Es menos el recíproco de la pendiente de la recta. Eso uno lo sabe por geometría, ¿no? Dos rectas son perpendiculares cuando el producto de ellas es -1. Por lo tanto, si nosotros tomamos la ecuación de la recta que pasa por el punto con esta pendiente, esa recta es perpendicular. Esa se llama la recta normal. Ahora hay un detalle, para poder hacer este cálculo, necesitamos que la derivada sea distinta de 0 ahí, para obtener la recta normal. Entonces podemos hacer un comentario acá, digamos, nota. Si la derivada es 0, en un punto, se tiene la recta tangente, si la derivada se tiene en el punto de coordenadas x0, f de x0, tenemos que la recta tangente es la ecuación y igual f de x0, y la recta normal es la recta de ecuación x igual x0. Esta es recta horizontal. Y esta es recta vertical. Horizontal y vertical. Geométricamente lo que está ocurriendo acá es que si uno tiene algo como esto, donde esta es la recta tangente, voy a cambiar el color, pongamos negro ahí. Esta es la recta tangente, este es el punto P, entonces la recta perpendicular a la recta horizontal debe ser la vertical. Si aquí no hay mucha, esa recta tiene que ser perpendicular, debe ser esa la recta. Esa recta vertical no tiene pendiente, no podemos calcularla con pendiente, es una recta vertical. La ecuación de esa recta es esta, x igual a x. O sea, la recta normal también tiene sentido siempre. Siempre puede encontrar una perpendicular a una recta dada. Entonces, en el caso que la derivada es 0, uno no obtiene también las rectas tangente y normal, siendo la recta normal una recta vertical. Eso es lo que hay que tener. Entonces, por ejemplo, un ejemplo directo es si la función f de x igual a x cubo, la derivada de la función es 3x cuadrado, la derivada en 0 es 0, la función en 0 es 0, entonces uno dice así, la recta tangente es la recta de ecuación y igual 0, y la recta normal es la ecuación x igual 0. La gráfica de la función es conocida por todos, los ejes cartesianos los ejes cartesianos son ahí. Esta es la recta tangente y esta es la recta normal, el eje x y el eje y. En este caso, ¿okay? Tenemos eso. Bien, entonces podemos encontrar la recta normal en el ejemplo a la curva en el punto. Para x igual pi medio, este número
ya lo conocemos, es 3, así que la recta es la recta normal. Para esta función, f de x igual a x sobre x más 2, la recta tangente y normal en x igual 0, o sea, en el punto 0, 0 son, bueno, se puede probar que la derivada de esta función, si uno hace el cálculo, la derivada es esta. Eh, ok, ya. Y entonces la derivada en 0 vale 1/2. Así que la recta tangente tiene esta ecuación. Y la normal se calcula con el recíproco de este número. Ahí está. Llegamos a eso. Así que esta función tiene por gráfica, es una hipérbola, está trasladada, la gráfica es algo así, ¿no? Tangente y normal. Bueno, vamos a agregar a nuestra fórmula de cálculo el caso de una composición. Hay muchas funciones que son una compuesta, composición de 2. Recuerda que componer significa introducir una fórmula dentro de otra, ¿sí? En la práctica. Cuando uno anota esto, ¿sí? Y que se anota así, lo que está queriendo decir, bueno, por lo que aprendimos de funciones, quiere decir que tengo la función f y tengo la función g, y la función g actúa en alguna parte, toma números y los transforma de alguna manera, y ahora los números que vamos a considerar son los números que se obtienen de la fórmula f, y entonces esos números son los que van a ingresar ahí, para después expulsarlos por g. ¿Ya? Entonces esa es la compuesta. Entonces, ¿cómo uno deriva una función? ¿Por qué es necesario tener esta forma? Porque no tiene miles de ejemplos, cosas, funciones bastante abordables, que a uno le gustaría calcular la derivada. Esa función que está ahí hay una composición. Hay una combinación de operatorias, sumas compuestas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo deriva una expresión como esa? Bueno, aquí está la regla es bastante directa. ¿Ya? El cálculo de la derivada. El cálculo de la derivada nos dice lo siguiente, dice que primero tienes que darte cuenta que hay una composición. Bueno, eso es una cosa que tiene que ser básica aquí. Para calcular la derivada de una función tenemos que aplicar una regla o reglas. Para aplicar una regla o regla tenemos que identificar qué tipo de combinación aparece. Una fracción, un producto, etcétera, una suma. Eso es el principio. Y siempre vamos aplicando la regla desde afuera hacia adentro, de lo exterior a lo interior. Entonces, en este caso, aquí hay una composición. Por supuesto, esto se puede desarrollar usando el binomio de Newton, nos va a dar un polinomio de grado 7, pero es una composición. Es la composición de dos fórmulas. ¿Cuáles fórmulas son las que aparecen? 3x menos 2 y x a la 7. 3x menos 2 dentro de x a la 7 para obtener la fórmula que le llamamos y. Bueno, ¿qué dice la regla de la cadena? Dice, identifica que hay una composición, identifica qué función está dentro de cuál, en este caso f está dentro de g, y de acuerdo con esa información vas a calcular la derivada de g, y vas a calcular la derivada de f. Y la regla dice, hay que hacer el siguiente producto.
Va a multiplicar las dos derivadas, pero la derivada de g va a estar evaluada en la derivada de f. Y ese producto nos va a dar la derivada de la composición. También es llamativo. Podemos calcular de esa manera. Entonces, todo lo que resta es ir acostumbrándose a darse cuenta quién está dentro de quién. Esta regla se aplica tantas veces como sea necesario. Entonces, en este ejemplo, la función externa de x a la 7, la función interna es 3x menos 2, entonces uno calcula las derivadas. Dice, vamos a calcular las derivadas de g y de f. Calculamos la derivada. La derivada de f es constante, la derivada de g es esta. Y después dice, en la derivada de g, reemplaza x por la fórmula de f. X por f. Listo. Por la derivada de f. Listo, ahí está. ¿Sí? Entonces, identificar y aplicar. Seno de esta expresión. Recuerde, nosotros tenemos en general seno de algo. Aquí podemos colocarle argumento. Seno como palabra no tiene ningún sentido, ni está multiplicando a nada. ¿Ok? Es evaluado en. Unos paréntesis indican que esa función se está evaluando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una composición nuevamente. Esa función dentro de seno. Bueno, dejemos escrito esa idea. F, G. F dentro de eso. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, uno calcula las derivadas y las junta de la manera que está indicando. La derivada de f es 2x, la derivada de g es coseno. Entonces, la derivada de esa composición es el producto de la derivada de g con la derivada de la derivada de f con la derivada de g, evaluada en, hay que reemplazar este por ese. Bueno, de esa manera uno calcula la regla de la cadena. O sea, aplica la regla de la cadena. Un ejemplo acá, muy parecido. Uno tiene que aplicar las reglas tantas veces como sea necesario. Alguna de las componentes puede ser una composición también, tiene que obrar en consecuencia. Aquí, por ejemplo, aquí hay una combinación. Tangente de evaluado, está evaluado en esta expresión, así que hay una composición de tangente evaluado en esto. La derivada de g es secante cuadrado. La derivada de f es la derivada del logaritmo y derivada de la secante, separadamente. Y la junta ahí. Así que la derivada de la compuesta es lo que se está indicando, ¿no? Dentro de la derivada de g, evaluar f. Llegamos por la derivada de f. Ok, entonces uno empieza a complicar un poco más la situación, pero no tanto porque hay que entender la idea general. La idea general es que tienes que identificar y ocupar. Entonces uno dice, bueno, calculemos la derivada de esta función. Resulta claro, a la luz de los ejemplos anteriores, que hay una composición del coseno con alguien. Claramente. Entonces estamos aplicando la regla de la cadena a este nivel. Hay que derivar coseno y hay que derivar el alguien y para evaluar. Entonces, la derivada, la fórmula es esta. La derivada del coseno menos seno. Y la derivada de f, nos detenemos acá y decimos, miramos nuevamente la fórmula y nos damos cuenta que para poder calcular la derivada, esta fórmula nuevamente es una composición de la exponencial con ese exponente. Ahí. De la e a la x con
x cuadrado más x más 5. Así que para poder calcular la derivada de f hay que aplicar nuevamente la regla de la cadena en este contexto. Así que la derivada de r es esta. Muy bien. La derivada de h es constante, o sea, es e a la x. Ahí. Evaluamos la derivada de h, la expresión, con la derivada de r, ahí. Y después pegamos esto donde corresponde. Ahí. ¿Ok? Ya, entonces aquí hemos calculado separadamente y hemos pegado al final. Bueno, generalmente uno acostumbra a hacer el cálculo directamente, o sea, uno identifica cuántas composiciones hay consideradas y va derivando en consecuencia, porque tú vas de un nivel en nivel, o del eslabón en eslabón. Eso de alguna manera como que motiva el nombre de red la cadena. Entonces, el cálculo de la derivada va de la función más externa, coseno, hasta la función más interna, que es x cuadrado más x más 5, pasando por la exponencial. Entonces la derivada es la derivada de coseno evaluado en lo que está dentro. Dámoslo ahí. Aquí nos queda evaluado lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro, y lo que está dentro es la derivada de la exponencial, evaluado lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro. Aquí se volvió a expresar. Se hacen todos los cálculos y llegamos. O sea, se puede hacer de una sola vez. Se tiene la práctica, que es lo que uno espera que ustedes logren, ¿no? Con hacer los ejercicios. Bueno, entonces ahí tenemos la derivada de orden superior. Ahí están todas las reglas, nos queda una, la vamos a comentar pronto. Y entonces uno dice, puede hacer lo siguiente, puede calcular la segunda derivada, y después la tercera y la cuarta, y lo que hay que tener presente es que hay una notación para esto. Esta idea no es tan descabellada, se ocupa en aplicaciones, es bastante simple porque si uno tiene una fórmula, por ejemplo, y uno calcula la derivada es a su vez una fórmula. Por lo tanto, uno puede partir con esta fórmula y calcular la derivada de esa fórmula. O sea, a esta función calcular la derivada. Y naturalmente la notación tiene que expresarse de esa manera. Sería la derivada, esto sería 12x menos 2. Entonces lo único que hay que hacer es dar una notación que indique ese hecho. Que indique que tú derivaste lo que habías derivado. Y la notación es esta. Ahí. Segunda derivada. Aquí estamos usándola en prima, pero aquí se está usando en la notación de fracción. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees esta notación, estás entendiendo, y esto se llama derivar dos veces. Derivar dos veces. A veces se llama derivada sucesiva, porque tú lo derivas una vez y lo que obtuviste lo derivas de nuevo. Y eso lo puedes hacer una cierta cantidad de veces. Entonces tienes que reservar una notación. Y la notación es sugerente, ¿eh? Que dice que cómo calcula la derivada enésima en un punto. Uno dice, calcula la derivada de la que habías calculado antes. Si uno va de uno en uno, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a la notación. Se supone que para calcular la derivada 3, tú tenías que tener la derivada 2 calculada. Y a esa la derivas una vez más.
¿Ok? Esa es la idea que está detrás. Se llama la derivada sucesiva. Entonces, es la idea bastante directa lo que hay que familiarizarse con la notación. ¿Qué significa la notación? Bueno, aquí estamos usando notación, también es estándar. Bueno, F2', se lee F2' es la derivada de la derivada, y si quisiéramos derivar una tercera vez, o 3 veces, sería derivar lo que ya habías derivado. O sea, la derivada tercera es eso. Por cuestiones prácticas, uno no adopta mucho esta notación porque se va a llenar de paréntesis y de comas, y de primas, así que para una cuarto orden, derivada cuarta, ya empiezo a usar la notación en general, así, ya con ese número, pues, para indicar que tú derivadas 4 veces. Entonces, calculemos las derivadas de orden superior, se llaman. Esta se llama una vez que uno habla de segunda derivada, tercera, F' se llama la primera derivada, o la derivada de orden 1. ¿Mm? Entonces uno tiene aquí como cálculo el siguiente. Uno dice, bueno, calcule la derivada segunda de esta función. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo calculamos la derivada de esta función? La derivada segunda. Bueno, la derivada segunda pasa por calcular la primera derivada, o F'. Bueno, y la primera derivada está dado por eso. Aquí hay una composición. Estamos usando regla de la cadena aquí. ¿Cuál es la composición? Logaritmo y 3 menos x. 3 menos x está dentro del logaritmo de que hay una compuesta. Entonces la derivada de la composición es, derivas logaritmo, tienes que calcular estas derivadas y pegarlas de la manera que está indicando, menos 1. Calcula la derivada del logaritmo y la evalúas en la fórmula, o sea, esta que está ahí, multiplicada por la derivada de la fórmula, que es menos 1, ahí está, voy a expresar así. Esa es la primera derivada. Y la derivada segunda es derivar lo que obtuvimos. Vamos a derivar esta función, el mismo razonamiento que antes. ¿Okay? Llegamos a esto. Así que la segunda derivada está dada por esa expresión. Y si quisiera una tercera derivada, habría que derivar esta expresión y una cuarta, lo anterior, 2 veces. ¿Ya? Calcule la tercera derivada para esta función. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, se calcula la primera derivada. Ahí está la primera derivada. 1 sobre x, 6x. Se calcula la segunda derivada, volvamos a colocar acá, derivar la segunda es derivar lo que ya obtuviste como primera derivada, o sea, hay que derivar esta expresión. Y la derivada de esto ya sabemos cómo calcular, es la derivada de esto, y aquí voy a hacer un comentario, más la derivada de esto, de este término. Bueno, este nos aporta 6, no tenemos problema. ¿Cómo derivamos esta expresión? Podríamos aplicar la derivada del cociente, eso es correcto, tenemos una fracción. Pero hay una manera un poco mejor de hacer el cálculo, y por mejor se entiende más rápido. Supongo que estamos en una prueba y tenemos que calcular, no podemos perder tanto tiempo, y hay que simplemente darse cuenta que esa expresión es otra manera de escribir esto, ¿no? Ahí. ¿Sí? Y ahora queda bastante más sencillo el cálculo, sería baja el exponente y resta 1, ¿no? O sea, la derivada sería esto. Y ese problema está resuelto. Ahí tenemos
Ahí está. Ahí tenemos la segunda derivada. Y entonces calculemos la tercera. Sería derivas la segunda. Ya tuviste la segunda. Y entonces tienes que derivar esta expresión. O sea, tienes que derivar esta expresión. Nuevamente lo expresas como potencia y ahí calculas la derivada y llegas a esta. Cálculo es bastante directo. Y si quisieras una cuarta derivada, la vamos a anotar así. La podemos anotar así, la cuarta derivada. O también se puede anotar con romano y llegamos hasta ahí en romano nomás, hasta la quinta. Ahí, así, en otro número arábico, ¿no? 5. Ahí, etcétera. Uf, 4. Porque estaba pidiendo 4. No, estaba pensando una cosa, es que otra, ya, etcétera. ¿Ok? Bien, y para ir cerrando, vamos a empezar a hablar de derivación implícita la próxima clase. Mira, podemos encontrar en algunos casos excepcionales la derivada enésima. Es decir, para cualquier valor de n, ¿cuánto vale su derivada? ¿Cómo son las derivadas de cualquier orden? Por ejemplo, aquí se pide probar que la derivada enésima de esa función es algo así. Aquí nos dan una fórmula, y aquí entonces uno puede emplear inducción para probar que eso es verdad, que es lo que está haciendo acá, ¿no? Por inducción matemática. Para n igual 0 vale. Recordar que f, aquí una cosa que lo comentamos acá arriba, volvamos. Cuando uno habla de la derivada de orden superior, parte de 1 en adelante, pero cuando n es 0, la derivada de orden 0 es la función original. ¿Ok? Entonces, cuando n es 0, se cumple, con 0 se cumple, con 1 también, se supone que vale para n, y se quiere probar para el siguiente, y probar para el siguiente sería calcular la derivada en n más 1, que por definición es esta. Es derivar la derivada enésima, y aquí usamos la hipótesis de inducción, la derivada enésima es esto. Esta es la derivada enésima, por inducción, por hipótesis. Se calcula la derivada, se agrupa y se llega a esta expresión, que es la que se obtiene reemplazando n por n más 1, así que se cumple, ¿ya? Se cumple para todo. Ok, y terminemos con este problema conceptual porque después vamos a empezar, ya, derivación implícita. ¿Sí? Eso lo empezamos a hablar mañana. Ya, un problema. Dice, otro problema que es tipo prueba, que es si se encuentra un polinomio de grado 2 que verifique la siguiente condición, que cuando x es 2, la imagen es 5, que la de primera derivada en 1 es 3, y la segunda derivada en 3 es menos 1. ¿Cómo debe escogerse el polinomio? Entonces la clave acá es la forma que tiene. Es un polinomio de segundo grado, y uno siempre tiene que pensar en el más general, es algo así. Este es un polinomio de segundo grado y el más general. Entonces con este polinomio uno empieza a trabajar. Primero tiene que calcular la primera y la segunda derivada del polinomio genérico. Primera derivada, segunda derivada. Y después empieza a ocupar los datos. Primer dato, la imagen de 2 por el polinomio es 5. Así que reemplazamos en 2 y llegamos a esto. Tenemos esta igualdad. Después calculamos la primera derivada en 1, cuando x es 1 y lo igualamos a 3. La primera derivada evaluada en 1 queda igualado a 3. Y después la segunda derivada se iguala a menos 1 y la segunda derivada es 2a. 2a, ¿no? Y con esta información hay que tratar de encontrar los valores de a, b y c. Y se encuentra rápidamente: a vale menos 1/2, b vale 4 y c vale menos 1. Con esos datos, este polinomio entonces cumple la propiedad. ¿Ok?
Bien, me pasé 5 minutos, me disculpo. Vamos a continuar con este tema mañana. Vamos a